de iniciar nuestro mensaje, queremos hacerlo con esta oración que nos lleva a recibirlo. Y decimos juntos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. ¿Cómo andamos de mascotas en casa? Algunos les encantan y prefieren los gatos. Otros preferimos los perros. Pero hay quienes que gustan de su pecera ahí en la sala. Le gustan los pájaros, pero hay quienes les gustan los peces. ¿Y qué es lo que usted aprecia cuando ve una fotografía como esta, de este pececito ahí? Es un pececito simpático, ¿no? A simple vista, miren qué simpático es. Realmente como que dan ganas de tenerlo ahí en alguna pecera pequeña en casa, ¿no? Pero según la National Geographic, este pececito simpático tiene el nombre de pez globo. Pez globo. Y este pez globo es torpe para nadar. Sí, parece como que anduviera así medio loco nadando, y eso le pone en desventaja en su hábitat natural, que es el agua. Y eso lo hace ser presa de sus depredadores. Pero este animalito, simpático como lo ven, tiene dos características. Una es que puede usar su estómago de manera elástica y puede inflarse 6 veces su propio cuerpo. Por eso se llama pez globo. Y su mecanismo de defensa es que cuando se ve en peligro, él simplemente de toda el agua que se ha llenado y del aire también que logra captar, entonces él se desinfla y eso mueve el agua y crea burbujas, y eso hace que le permita a él ganar tiempo para escapar y ponerse a salvo. Qué lindo es el Señor al crear la naturaleza, ¿no? Pero también este animalito simpático que usted ve ahí, que parece inofensivo, también tiene una toxina que es 1200 veces más venenosa que el cianuro. Así como lo ve de simpático, este pececito se puede volver mortal. Y cuando un depredador se lo come, entonces el depredador muere por el veneno que este animalito tiene en su cuerpo. En otras palabras, muere matando. Pero también tiene la capacidad, este animalito con su veneno, de matar, oigan, a 30 personas adultas. Tan así de potente es su veneno que lo peor del todo es que no hay antídoto. Si es que alguien cae en este veneno, no hay antídoto posible. Así es la investigación que National Geographic ha hecho acerca de este simpático animalito, ¿no? Ahora, lo interesante es que el depredador que se lo come, se muere. Muere matando. Y oigan, es un plato codiciable también en algunos países. Pero para preparar este animalito, por la cantidad de veneno que tiene, hay chefs especialistas en Japón en preparar este animal. Porque tienen que tratarlo con todo el veneno, quitándoselo para servirlo a la mesa en un restaurante a un precio muy alto. Así es que si usted quiere darse el gusto, pues por lo menos ya está informado. Lo cierto es que al igual que el pez globo, hermanos, que se puede inflar y que también puede explotar, inmolarse incluso, muchos pasan por la vida inmolándose ellos mismos. Pasan también envenenándose ellos mismos. Pasan ellos también allí viviendo las consecuencias de su propia maldad, de su propio veneno. Y muchos van por la vida así,
comienzan su vida y terminan su vida envenenándose ellos mismos. Y este día el pasaje nos lleva precisamente a que nosotros, hermanos, tengamos cuidado con ese veneno que podemos llevar dentro, que el pasaje nos lo identifica como maldad. Por eso el título del día de hoy es este: no bebas tu propio veneno. ¿Y a qué clase de veneno se refiere el pasaje el día de hoy? Es al que nos lleva el capítulo 9 de Jueces, donde continuamos nuestra serie. Jueces capítulo 9, versos del 22 hasta el 25. Un pasaje corto el día de hoy, pero para situarnos en el contexto de lo que está por decirse. El domingo anterior avanzamos con la parábola que Jotam contó, ¿recuerdan? De los árboles, que cada uno teniendo una utilidad muy propia, no van a perder su utilidad por querer ser gobernantes, como en el caso de la zarza. Y el contraste se da entre los que buscan ser útiles a Dios, conservando en esencia el propósito para el cual Dios los escogió, que una zarza, que lo único que para lo que sirve es para prenderse fuego. Así que el día de hoy vamos a ver que lo que les ha dicho Jotam allá al final en la parábola, él les dice, ¿no? Bueno, si ustedes se sienten bien habiendo escogido a Abimelech, pues disfrútenlo ustedes, y que Abimelech disfrute de ustedes también. En otras palabras, si ustedes en su insensatez quieren caminar con alguien defectuoso, pues disfrútense mutuamente. Y lo que a continuación vamos a ver es cómo se cumple lo que Jotam les ha dicho en aquella parábola, en los versículos que vimos el domingo anterior. Entonces, como dice el versículo allí 21, una vez terminada la parábola, entonces Jotam huye, dice, por temor a las represalias de Abimelech. Porque al contar la parábola, y los que lo escucharon la entendieron. Y al entenderla, entonces viene y se va dando de una manera tal que el pasaje hoy nos pone al descubierto esto que hemos dicho como título: no bebas tu propio veneno. Vaya conmigo al versículo 22 y versículo, 22 para empezar, porque son tres principios los que vamos a ver el día de hoy. El versículo 22 dice así: después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, ahí sigue. Me llama la atención el tiempo que se menciona ahí. Sí, nos debe de llamar la atención de que transcurren 3 años desde el momento aquel en que lo proclamaron a él gobernante de Siquem y de la parte norte territorial en Israel. Y es interesante, el tiempo transcurre, el tiempo pasa de pronto y transcurren 3 años, y dice el versículo que después que había gobernado 3 años. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Qué nos dice a todos el día de hoy? El principio que emerge entonces es Dios tiene su tiempo para juzgar la maldad. Eso tengámoslo así, hermanos. Nadie le va a sacar apresuramiento a Dios, nadie. Dios tiene el control absoluto de las cosas. ¿Cuándo es que Él quiere que sucedan? Dios es el que va a dar a su propio ritmo el trato a la injusticia. Y es así como el Señor se va moviendo en la historia. Ejemplos nos sobran por contar. Y quizás en nuestra propia vida personal necesitamos entenderlo y meterlo profundamente en nuestro corazón, porque muchas veces el conflicto intelectual nuestro, el conflicto emocional nuestro y el conflicto bíblico o teológico va en ¿qué? ¿Y dónde está Dios? Pues que no me responde. ¿Y dónde es que Dios dice que va a hacer justicia? Mis hermanos, Dios tiene su momento para actuar. Y aquí han transcurrido 3 años desde que tomó posesión. Dios tiene tiempo para juzgar la maldad. Y lo interesante es que el pasaje habla simplemente que el tiempo ha transcurrido. No menciona ningún detalle de lo que este hombre ha hecho.
Ahí estuvo 3 años. No se dice que si lo que hizo fue bueno o regular o malo. Simplemente el autor se queda en decir de que transcurrieron 3 años. 3 años que nos puede parecer largos, ¿no es cierto? Es que pasar 3 años en una guerra es un tiempo que lo sentimos eterno. 3 años, pensar que pasamos padeciendo algo, se vuelven eternos, ¿no es cierto? Parece ser como que los días y las horas transcurren muy lentamente. Cuando se está sufriendo, sentimos que el tiempo no acaba. Un minuto se vuelve tan eterno. Pero, mis hermanos, aquí el Señor nos quiere mostrar algo. Dios siempre a su tiempo Él manifiesta su justicia. Y no es que Él tarde. No, es que Dios sabe en qué momento actuar, sabe en qué momento llegar para tratar con la injusticia. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje que dice que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, y el tiempo no transcurre? Y es porque Dios no se da tiempo para ver y qué hago, y cómo lo hago, y cómo trato este asunto. No, Dios siempre tiene su control perfecto. Y el hecho de que Dios tarde y el hecho de que Dios es lento para la ira es porque describe mucho de su carácter, mucho de sus atributos. Es que, óiganlo, es que si Dios quisiera actuar de inmediato con nuestro pecado, todos estaríamos muertos de tajo. Es que entendamos esto, por favor. Es que si Dios se atreviera a actuar tal cual en el momento mismo en que nosotros le ofendemos, estaríamos muertos todos. Simple. Pero Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Su justicia no difiere de su misericordia, ni de su benevolencia, ni de su control, ni de su soberanía. Todo Él actúa de una manera perfecta. ¿Y sabe qué? Incluso a favor del hombre que lo ofende. Es que la paciencia de Dios es lento para la ira, grande en misericordia, porque con el tiempo que Él espera de su carácter al actuar es que Dios le da chance al hombre para que se arrepienta. Le da chance para que se arrepienta. ¿Sí? Y mientras el tiempo transcurre y la persona no se arrepiente, oigan, lo único que demuestra son 2 cosas. Uno, que Dios verdaderamente es un Dios misericordioso y que el hombre es malvado. Y que el hombre tiene ese endurecimiento de corazón. Y por más que Dios le dé tiempo para que se arrepienta, se comprueba que el hombre lo que busca es siempre el mal. Su inclinación es al mal. Y lo peor es irse degradando aún más. Y va acumulando maldad tras maldad. Y por eso es que más podríamos nosotros pensar que qué lindo es Dios, ¿no? Qué belleza de Dios que tenemos. Y aquí la paciencia de Dios prueba precisamente eso, la necedad del hombre de continuar en su maldad. Dios dándole tiempo. Han transcurrido 3 años y este persiste en aquello que quiso desde el principio. Yo quiero ese puesto y yo quiero gobernar y yo quiero mostrar quién soy. Hombre, es que no es el único. Han habido tantos así, incluso dentro del mismo pueblo de Israel. Recordamos al hijo de Salomón. Sí, Roboán, aquel muchacho gobernante, sí, insensato, que se deja guiar por los más jóvenes. Pues mira, tú diles, ¿no? Tú diles a estos que te vienen a exigir, tú diles que tu dedo meñique es más grueso que los lomos de tu papá. Demuéstrales quién eres. Y haciendo caso omiso a los más viejos, a los más sabios, y escuchando a los más jóvenes, muestra de igual manera la insensatez de aquellos en él mismo. Y entonces así es como la historia de Israel se rompe territorialmente con 12 tribus, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Es triste, ¿no? Dios, queda claro que Él, mis hermanos, trata en su tiempo. Lindo, ¿no? Quiero decirle algo. Muchas veces nosotros podemos pensar a nivel personal del mal trato que alguien nos ha hecho y que podemos decir que esa persona se ha salido con la suya y que entonces podríamos nosotros sentirnos hasta burlados de parte de Dios ¿y acaso no somos sus hijos pues? Pero Dios no puede ser burlado. Él se manifiesta en su tiempo. Diga amén a eso.
porque entonces nos hace ser cristianos también que sabemos confiar en el Señor, confiar en Él. En su tiempo siempre va a ser el mejor, por mucho que nos esté doliendo o por mucho que esté tardando. Y claro que sí, no está mal decir Señor, ¿y cuándo? ¿Cuándo, Señor? En esa petición que le hemos estado dando al Señor por quizás largo tiempo, años, décadas, pidiéndoselo y no responde. Pero es que el no responder significa seguir orando, seguir dependiendo. Señor, aquí no viene la respuesta, pero ¿cuándo, Señor? Los salmistas le decían a Dios, Señor, no te tardes, pero esperando, siguiendo con la espera. Y claro que sí, ahí en sus 3 años continúa con su maldad. Y en vez de arrepentirse, él continúa con su maldad. Y mis hermanos, esta va a ser la tendencia de la historia. Tanto así, que así comenzó la historia en el Génesis. De pronto, Caín mata a Abel. Y entonces Dios se pasea en su creación, ¿no? Y pregunta por Abel, ¿dónde está tu hermano? ¿Es que acaso soy yo? Guarda de mi hermano. Miren, Dios no es que anduviera perdido, ni siquiera se trata de una pregunta cuya respuesta tiene que ver con una localización geográfica, no. Dios quiere relación con el ser humano. Es que su sangre, dice, clama desde la tierra, porque Dios se mueve con justicia. Y así desde entonces la historia. Y así va a terminar la historia. Usted lee Apocalipsis y usted va a darse cuenta que allá al final, a pesar de la gran tribulación que se tiene, a pesar del gran sufrimiento que el mundo está pasando, a pesar de todo lo que la gente de una manera así no quiere sufrir, a pesar de eso, dice Juan, pues el que quiera seguir siendo malo, que sea malo, dice. El que quiera seguir siendo injusto, que sea injusto. Pero lo que sí es cierto es que Dios va a tratar con la injusticia. Hermanos, aquí el pasaje entonces nos lleva a esta verdad, como para que nosotros tengamos ese cuidado reverente. Dios no tarda porque padezca de amnesia. Dios no tarda porque no sabe qué hacer. Dios no tarda porque a lo mejor se le escapó de las manos el control y no pensaba, y porque no tiene un plan B. Dios siempre tiene un plan A. Y es que Él va a actuar en su tiempo y lo va a hacer de una manera que va a manifestar su justicia sobre esta tierra. Y saben, pienso en los Estados Unidos. Muchos piensan que venir a los Estados Unidos es la vida eterna. Pero qué triste el país donde estamos. Y lo digo porque merece el que, si bien hemos sido bendecidos con vivir acá, no significa que hemos de aceptar todo lo que este país ofrece, en muchos aspectos. Pero, por ejemplo, la maldad que se vive aquí, que se exporta desde aquí, oigan, es que para que se le paren a uno los pelos, en serio. Lo que hizo el presidente Obama, lo primero que hizo el presidente Obama al tomar la Casa Blanca fue, oigan, financiar los abortos en este país y financiar los abortos en América Latina. Y si usted va, googlee usted en internet y busque cuántos así asesinatos, crímenes se cometen, y que ese vientre que sirve para nacer se convierta en tumba. Y lo primero que hizo este señor llamado Joe Biden fue exactamente lo mismo. Injusticia, hermanos, se llama asesinato. Yo no voy a discutir con usted hasta qué punto es necesario el aborto, no, porque tengo claro que muchos abortos se dan de manera natural, se pierden, y con eso no vamos a reñir. Vamos a reñir con la hazaña, vamos a reñir con la alevosía, vamos a reñir con la maldad que una persona, y nótelo por favor, discernamos esta cultura. Esta cultura significa sexo libre entre los jóvenes. Significa que esos muchachos se entregan a un sexo libre, y que como consecuencia en muchos casos significa embarazo no deseado, y que la chica entonces decide, porque es mi cuerpo, es mi cuerpo, yo decido por él, y comete un crimen. Maldad, hermanos, se llama maldad a su expresión máxima. Y eso solo por mencionar algo. Hablemos de las armas, por ejemplo. Lo que sucedió esta semana pasada.
No, es que es constitucional de que yo tenga derecho a defenderme y por lo tanto yo me puedo ir a la tienda. Usted, nos podemos ir a la tienda, comprarnos un rifle automático, caray. No, pero es que la Constitución lo dice, es legal. Ah, bueno, casi que se le da a la Constitución la condición de ser Biblia casi, ¿no? Si todas las constituciones alrededor del mundo a lo largo de la historia se han ajustado y de pronto una maldad se permite, se legaliza, óigalo, porque hay muchos intereses de por medio. Porque los grandes magnates pierden dinero si no se venden las armas. Discernamos eso. La maldad de nuestro tiempo. Sí, y todo eso que estamos alrededor. Y usted va a preguntar, bueno, pero casi que la cultura nos dice que es normal. No, no es normal, hermano. Despertemos. No es normal. Como muchas cosas que no son normales y que no las tenemos que aceptar, porque aceptarlas es afiliarnos también a esa maldad. Dios trae juicio a este país, se lo anticipo, para que cuando ocurra usted ni se extrañe, porque realmente este país está siendo exportador de maldad a niveles descomunales y monstruosos. Y vaya, una manera de decirlo acá, con lo que el versículo 22, Dios tiene su tiempo. Sí, hermanos, Dios tiene su tiempo para actuar. Y el versículo que continúa también nos va a decir. Ahora, antes de ir a ese versículo, necesitamos sacar una aplicación. Dios no pasa por alto la injusticia. Así, Dios no pasa por alto la injusticia que sufrimos por la maldad de otros. Dios tiene su tiempo en su celo santo, porque su justicia se haga. Y aquí en el versículo 23 va a continuar, que así como Dios no olvida la injusticia y aborda esa injusticia en su tiempo, el autor ahora nos va a decir algo más de cómo Dios trata con el malvado. Versículo 23, dice allí: envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Note el 24. Para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. ¿Cuál es el principio acá ahora? El principio, hermanos, es que así como Dios tiene su tiempo para tratar con la injusticia, también Dios tiene sus formas para tratar con el pecado. Dios tiene sus formas, ¿lo logra ver? Dice que Dios permite que un espíritu malvado ponga y pugna entre los de Siquem y Abimelech. Vaya, si no es cierto, ¿no? Ahora, la realidad de lo que fue la parábola cuando Jotam al decirla dijo, no, pues ustedes disfruten de Abimelech y que Abimelech disfrute de ustedes, y que la zarza ahora está empezando a arder, empieza a salir fuego de ellos, empieza a salir fuego de él. Y mis hermanos, el pasaje aquí es rico en algunos detalles, porque sí, Dios tiene sus formas para castigar. Y la forma de castigar, según lo menciona el verso 23, es que Dios manda un espíritu. Oigan, lo que sí tenemos que tener claro es que Dios no es el creador de la maldad. Dios no es el creador de la maldad. Es el hombre en su condición caída que produce la maldad. Dios sí es creador de la retribución. Dios por eso va a castigar y lo va a hacer con justicia. Y lo hemos repetido varias veces, que Dios no va a cruzar la línea de su propio carácter siendo justo. No va a ir más allá de eso. Dios retribuye, Él es dueño de eso. Dios no es dueño de la maldad. Dios no provoca la maldad. Y sin embargo usa la misma maldad de uno y del otro para que entre ellos. Miren cómo es esto. Ahí en el versículo 23, un mal espíritu entre ellos. ¿Y qué clase de espíritu fue este? Por el flujo del contexto, este espíritu lo que provoca son celos. Son celos y es un repudio mutuo
Y así aquellos, y esta es la gran profundidad del texto, porque estos que en primer lugar le aplaudieron, sí, escucharon el discurso de Abimelech. Porque yo soy hermano suyo, conviene que tengan uno nuestro que 70 que no son nuestros. Y estos le financian su maldad, lo colocan en el puesto, hacen de él gobernantes, se vuelven aliados suyos para matar a estos 70. Y en todo el capítulo 9 va a terminar dando la razón por la cual Dios va a tratar con justicia con esta gente. Lo que dice acá el versículo es que ese mal espíritu fue el repudio entre ellos mismos. Porque incluso Abimelech los repudió tanto que él buscó irse a vivir a otra ciudad. Es esa que se menciona ahí en el versículo 41. Sí, Abimelech prefirió irse allí a esa ciudad llamada Aruma, porque sus intereses esto ya no lo llenaban. Ahora son aquellos los que llenan mis intereses, y se vende al mejor postor. Busca sus intereses todo el tiempo. Así es que Dios envía ese espíritu de celos y ese repudio mutuo, y ahora los que estaban a favor se le van a poner en contra, y entonces esto se va a convertir en un desparpajo. ¿Ya? Tiene razón el pasaje entonces en decirnos que Dios tiene sus formas para castigar, ¿no? Para castigar el pecado. Se van a poner entre ellos, y las dos razones ahí están mencionadas: por la violencia hecha a esos 70 hijos, a sus propios hermanos, o medios hermanos si le quiere decir, pero familia al fin. Por la razón de matarlos, yo voy a hacer justicia. Y por la razón también de no ser leales a Jerobaal o a Gedeón, que es lo que se menciona en el versículo 56 y 57 al final, que es como va a terminar el capítulo 9. Entonces las dos razones que Dios tiene, díganme, ¿quién le va a objetar a Dios eso? ¿Quién? Ninguno de ellos podría decirle o atenuar el castigo tratando de justificar esa acción. Y muchas veces lo que hacemos, hermanos, es negociar con Dios. Muchas veces negociamos con Dios. Negociamos nuestra maldad con el Señor. Pero Dios va a retribuir, y la consecuencia que se va a dar acá, oiga, empieza a salir fuego de la zarza. Empieza a salir fuego de estos que se querían cobijar también bajo la zarza. Y ahora la cosa se va a poner caliente. Estos que fueron cómplices en esta matanza, entonces ellos van a sufrir la quemazón también. Dios sí va a tratar con el autor de la maldad, y va a tratar con los cómplices de esa maldad. ¿Se da cuenta? Hermanos, cuando venimos a nuestro tiempo moderno, nosotros pensamos que podemos negociar nuestro pecado con Dios. Y como solemos oír, por cómo solemos oír a otros en nuestras equivocaciones o pecados. ¿Y saben qué es lo que he oído yo personalmente? Es que hay gente que dice ante el pecado, no es para tanto. O como dicen también en inglés, hasta lo he escuchado en inglés, no es el big deal. Y negociamos nuestra falta, negociamos nuestro pecado. Queremos poner atenuantes para que Dios no actúe en su justicia. ¿Sabes qué? Tienes razón, la verdad, yo te iba a castigar de esta manera, pero mejor desisto y lo voy a hacer de esta otra, aminorando la consecuencia. Hermanos, lo que el pasaje nos dice es tan serio como para que nosotros pongamos nuestras barbas en remojo. Aquí el Señor nos lleva a ponernos frente de que Él sí también tiene formas de cómo tratar con la injusticia. Y se pone este espíritu de celos y de repudio. ¿Ya? Se sienten celosos, tanto que allí en el versículo 31 dice: y envió secretamente mensajeros a Abimelech. Alguien denuncia lo que está pasando acá, y le mandan mensajeros a la ciudad de Aruma, donde él ha escogido vivir, porque los ha repudiado a ellos. Y como nos ha repudiado, entonces también nosotros lo vamos a repudiar a él. Y óiganlo, el que ellos lo repudien a Abimelech no significa que se estén arrepintiendo de haber sido cómplices suyos. No, lo repudian en reacción para
que ellos mismos van a mostrar su propia maldad. ¿Se da cuenta de todo este enjambre de tonterías y demás cosas? Dios mío. Pero el versículo 23 y 24 nos ponen en evidencia cómo el Señor sí sabe actuar. ¿Cómo? ¿El qué? Y el cómo. Pero va a decir algo más en el versículo 25 y nos lleva al siguiente principio. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Miren, aquí la cosa ya se pone en condiciones así, tensas. Si la cuerda estaba tensa, ahora la van a tensar más y a ver quién la rompe. Porque el principio acá en el versículo 25 es que Dios castiga. Dios castiga la maldad compartida entre iguales. ¿Sí? Dios castiga la maldad compartida entre iguales. ¿Y qué estaba pasando entonces acá en el verso 25? Estos de Siquem reaccionan. Ok, él nos repudia, también nosotros lo repudiamos. ¿Y saben qué? Le van a tocar donde le duele a la gran mayoría, la economía. Y así es como estos se ponen entre el monte Gerizim y el monte Ebal, en la ruta normal y natural donde las caravanas pasaban para abastecer de productos a las ciudades, en cuenta Siquem. Y ahí se pusieron como ladrones, emboscando a estas caravanas y robándoles y haciendo negocio, lucrándose. Ahora, una maldad lleva a otra maldad. Y así es como estos en el camino se aprovechan. Y así es como llega a oídos de Abimelech el asunto. Hombre, es que entrar en esto de afiliarse con la maldad, hermanos, es terrible, ¿no? La ruina de unos va a ser la ruina también de los demás. Su propio pecado es su castigo. Miren, cuando pensamos en esto, hermanos, cuando se comete pecado, aquí vienen las cosas muy propias, muy íntimas. El que roba ya vive con la tensión que lo van a atrapar. Su propio pecado es su propio castigo, ¿lo entendemos? Este empieza a sufrir por el acto cometido de robar. Ya está, no duerme tranquilo, vive con la ansiedad, vive con la sospecha de que este me anda vigilando y vive con aquello de que en cualquier momento la puerta se va a abrir y me van a llevar. Y entonces eso ya es sufrimiento. Por eso es que pecar, hermanos, no es ninguna gracia. Oigan, pecar no es ninguna gracia. Pecar no es ninguna gracia. El Señor aquí los pone en disputa. Y una vez más, Dios no es el autor de la maldad. Dios no es el autor del pecado. Sin embargo, Él es el dueño de la retribución. Y en esta retribución, Dios venga la maldad de ese crimen. Hermanos, esto es interesante, pero ¿saben? Dios no obliga a nadie a que se ampare a su gracia, a que se ampare a su tiempo para redimirlo de su falta, de su pecado. No lo obliga, simplemente lo espera. Por eso es que es tan preciosa la parábola aquella del hijo pródigo, ¿no? El padre ahí se quedaba a la vista viendo que ese muchacho apareciera. ¿Y cuántos de nosotros no hemos querido ser como ese muchacho? De retornar con nuestros harapos. El Señor está esperando allí. Y este llega mal comido, mal vestido, maloliente, así, enflaquecido. Y el Padre esperando. Y cuando llega, el padre hasta le evita, óigalo, hasta le evita que el propio hijo pronuncie las palabras que él se ha dispuesto a decirle a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como a uno de tus siervos. Y se lo llevaba bien aprendido, bien ensayado por todo el camino, que cuando llega y lo tiene enfrente, entonces le está diciendo exactamente las mismas palabras, pero el padre le tapa la boca y no lo deja decir, hazme como a uno de tus siervos. No. Le dice, traigan un anillo, pónganle zapatos, vistan a este hombre, déjenme gozarme con él. Qué lindo es el Padre, ¿no? Pero Dios no obliga a nadie a venir. Él está esperando nada más.
Y este repudio de Abimelech y el repudio de estos, sí, hermanos, estos boicotean la economía, boicotean la seguridad. Lo que están demostrando es que también ellos tienen poder. Lo que están demostrando es que este hombre no tiene el control. Nosotros tenemos el control a base de emboscadas, a base de ladronismo, a base de intervenir a estas caravanas que van en camino. Nosotros tenemos el control, él no. Y entonces van creciendo los decibeles de a ver quién muestra más músculo. Qué terrible es el ego, ¿no? Es que la maldad se puede llevar a una escalada incontrolable. Entonces, esto va a continuar en tragedia. ¿Usted piensa que algo bonito va a surgir de todo esto? No, si lo que estamos viendo es una escalada de lo que es inevitable y de lo que va a ser irreversible, se llama tragedia. Por eso es que, hombre, llegar a una conclusión es bien fácil, ¿verdad? Decir, siempre es mejor venir al Señor. Digo, ¿por qué nos resistimos tanto? ¿Por qué? Si es que lo más sensato, lo más humilde, lo más profundo que pueda tener alguien es, Señor, mejor vengo a ti. Tan así, ¿no? Y no es extraño que las cosas terminen mal. Yo les traje algo a ustedes. Les traje esto. Pescado, no es pescado. ¿Saben? Esta es una bolsa de esas Ziploc que usted usa cada rato, todos los días, ¿no? Yo la llené hoy temprano. Y saben que esta bolsa, ¿qué notan ustedes? ¿Qué notan ustedes? Sí, deliberadamente yo le abrí 2 hoyitos con una aguja. Esta es una bolsa que está defectuosa y que su contenido, el agua, miren toda la que ha sacado, ¿no? Y ahí estaba en reposo. Y el agua está así, usando el término Spanglish que se usa acá, estaba liqueando, drenando ahí. Y me hizo pensar en algo, me hizo recordar. Esto me hizo recordar lo que el Señor a través del profeta Jeremías capítulo 2 le dice a su propio pueblo. Porque 2 males, dice, ha cometido mi pueblo. Número 1, dice, me han dejado a mí fuente de agua viva. Y número 2, dice Dios allá a través de Jeremías, y se han hecho cisternas rotas que no retienen agua. Mis hermanos, muchas veces nosotros somos así también. Una cisterna rota es una cisterna agrietada que va a estar liqueando, que va a estar goteando, y muchas veces el corazón nuestro es como una bolsa Ziploc agujereada y que poco a poco, ¿saben? Yo la puse como a las 5 de la mañana y ahí está, ¿eh? Ahí está. ¿Y saben qué es lo peor? Que casi no se nota. Y lo que Jeremías dice en el capítulo 2 de su libro es por lo que él ha introducido en el capítulo 1. Y lo que ha dicho en el capítulo 1 es precisamente apostasía. Y lo que va a declarar Dios en el capítulo 2 es que este pueblo me ha dejado a mí. Me han dejado a mí fuente de agua viva. Se han construido cisternas, pero son cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y saben qué, hermanos? Me convenzo de algo. Que nunca la apostasía es un evento de un solo golpe. No, la apostasía siempre va así, casi sin notarse, el corazón agrietado, liqueando. Y la apostasía se va dando un paso a la vez, tan lento y tan despacio. Y se considera tan normal ese tipo de vida que ni nos percatamos de a qué distancia ya estamos de Dios. Y hemos dicho por todo lo que el libro de Jueces nos habla, que entre más nos alejemos de Dios, más cerca podemos estar de otras cosas que lo sustituyan a Él. Es que Jesús no pudo ser más claro tampoco. Capítulo 15 de Juan, Él dice, no, separado de mí, dígalo, nada podéis hacer. Y yo le estaba meditando hoy esta mañana en eso de lo que está diciendo ahí, nada podéis hacer. Y oiga,
claramente está diciendo que nada se puede hacer. Digo, ¿qué es lo que no entendemos de esa palabra? Jesús mismo no está diciendo algunas cosas no van a poder hacer, unas que otras cosas no van a lograr hacer. No, es que separados de mí nada pueden hacer. Jesús está hablando de la imposibilidad nuestra de vivir a nuestras anchas pensando que podemos obviar a Dios de nuestra vida. Ni él mismo pudo cumplir su misión si es que no hubiera estado en dependencia total de su Padre. Por eso es que hablar de obediencia para él significaba la mayor gloria que él le podía dar a su Señor, a su Padre celestial. Es que cuando dice nada podéis hacer, hombre, nos enfrentamos a nuestra propia imposibilidad de pretender que podemos vivir sin Dios. Hermanos, y muchas veces ese paso que puede parecer inofensivo, ¿sí? Ese pequeño paso que parece inofensivo, que pensamos que no nos afecta y que pensamos que no le hacemos nada mal a nadie y pensamos que Dios hasta puede estar de acuerdo con ello. Miren, poco a poco nos seguimos alejando y venimos a ser como cisternas agrietadas, con corazones drenados de lo que Dios quiere, de su vida en nosotros. ¿Se da cuenta? Así que no hay manera, ¿sabe? Yo me convencí de algo. No hay manera de justificar ningún pecado. No lo hay. No lo hay. Y porque no lo hay, entonces podemos concluir de esta manera. Sí, Dios es lento para la ira, pero Él es grande en misericordia. Y la lentitud suya es porque le da tiempo a la persona para que retorne a Él, para que venga a Él, para que se refugie a Él. Dios no es que padezca de amnesia, de olvido. No, el malo va a ser traído a rendir cuentas. Dios en su tiempo le va a manifestar su justicia y Él va a actuar de acuerdo a su carácter santo y justo, que no va a cruzar esa línea y lo va a tratar tal cual, pero sin ninguna razón para justificar ningún pecado. Entonces, aquí la verdad con que nosotros nos quedamos en casa es esta. Por favor, anótela. Cuando te afilias a la maldad, recibes la justa retribución de Dios en su tiempo. Cuando te afilias a la maldad, recibes la justa retribución de Dios en su tiempo. En otras palabras, no nos engañemos y no bebamos nuestro propio veneno. No bebamos nuestro propio veneno. Y que nuestro corazón siga siendo la fuente donde fluya también la gracia del Señor. Allí que brote ríos de agua viva, donde su vida sea la que prefiramos. Y juntos con eso, oramos. Padre, muchas gracias por traernos a este pasaje y exponernos, Señor, por entero a nuestra realidad. Tan cierto como tu propio Hijo lo dijo, Señor: separado de mí nada podéis hacer. Y yo oro para que tu Espíritu Santo nos haga anhelarte, Señor, anhelar tu presencia, abrevar nuestra alma y nuestro espíritu en la quietud maravillosa de tu presencia. Que ahí, Señor, tú nos pongas una vez más al desnudo, que en esa cercanía aprendamos a conocerte, a la fuente de agua viva, y que eso nos, Señor, nos sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti. Yo oro para que cada miembro, Señor, pueda disfrutar de esa libertad. Señor, que no aceptemos el engaño del enemigo de no venir a ti sucios, pues así nos quieres, así nos recibes para limpiarnos, Señor, purificarnos para ti, trasladarnos de las tinieblas a tu luz admirable, y que en esa luz podamos ver tu luz, Señor, ser transformados y necesitarte aún en tu presencia para todo aquello que tú quieres seguir haciendo en nosotros. Yo te pongo a cada miembro acá, y que tú, Señor, en tu misericordia y en tu paciencia,
que nos sabes esperar que podamos retornar a ti con corazones rendidos, rendidos para tu gloria, Señor. Explora nuestro ser interior. Camina por los corredores de nuestra vida, Señor. Limpia cada pasillo de nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, Señor, nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras acciones. Que tú hagas en primavera tu limpieza en nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu palabra pertinente para nosotros el día de hoy. Síguenos anhelando celosamente a través de tu Espíritu Santo y nos rendimos a ti, Señor, con el desafío de lo que significa caminar tomando nuestra cruz y seguirte y obedecerte. Bendito sea tu nombre. Así lo pedimos, lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos